Eh, bueno, lo que voy a plantearte va a ser muy largo, a lo mejor. Yo es que voy a plantear un tema concreto, supongo que lo pasaremos de largo porque es un tema concreto. Eh, a mí en particular ahora mismo me está preocupando, estoy trabajando, cómo tiene que ser la representación en un futuro banco público, local, que todos queremos. Vamos a apostar por un banco público, como si cambiaran las cosas y pudiéramos ya poner en marcha los bancos públicos, ¿no? Entonces está claro ese principio que has dicho tú, de que la democracia tiene que ser a las personas que les afecta y en proporción a lo que les afecta. Entonces, efectivamente, ahí estoy dándole vueltas y si ahora no me lo explicas, supongo que me podré seguir hablando contigo para que me ilumines por eso de la incertidumbre, que nunca tenemos las ideas claras. Bueno, pues, ¿cómo es esa participación en ese banco público para que sea lo más democrática y lo más eficiente también? Porque efectivamente los recursos públicos no se pueden malgastar. Y además no sea eficiente y que no haya corrupción. Entonces ahí estoy dándole la vuelta y efectivamente ¿qué personas de momento, sin meterme ya en un banco local, que ya sería otra cosa, sino como dijéramos, un banco que estuviera a nuestro alrededor, que no, que no fuera, por ejemplo, la banca ética, pero fuera una cosa parecida y que tuviera algunas más funciones, como son, bueno, pues apoyar presupuestos participativos, en fin, una serie de cosas. Entonces, ahí está, la proporción, ¿qué elementos deben participar? ¿Cómo dividir, por ejemplo, que la idea que tengo yo es que hubiera una asamblea más o menos grande y luego, parecido a cómo funcionan las cooperativas, una asamblea y un consejo rector, pero esas personas que van a participar, ¿quién debe participar y en la proporción que deben participar? Porque efectivamente yo he sido profesora y el consejo escolar pues está muy bien y tenemos experiencia, es decir, la legislación nos permite a nosotros meter la participación en un banco público. Pero ¿qué pasaba en un consejo escolar? Pues que los profesores tenían mucho poder. Y entonces eran los que decidían precisamente porque tenía una proporción grande. Entonces, ese tema, no sé, si tienes tú alguna idea, alguna cosa, yo efectivamente hay que, no sé si los usuarios, es decir, los que van meten su dinero en el banco, tienen que estar representados, bueno, ya son detalles, claro, efectivamente, si tienen que estar representados los usuarios por una parte y luego también los ciudadanos, porque los ciudadanos somos dueños de ese banco público. Entonces, está muy bien la idea de meter de meter los consumidores, bueno, tú lo llamas consumidores, yo lo llamo usuarios o impositores. La proporción y todo esto, si tú tienes, ¿nos puedes decir algo o tienes trabajo hecho sobre esto? Esto. Lo delicado de tu pregunta es que me haces yo he descrito una visión de una economía construida desde cero a largo plazo, es una visión. Y luego contestaré más a tu pregunta, pero primero, con relación a lo que he explicado, en una economía participativa, una de las ventajas, y esta pregunta surge muchísimas veces, es que el problema de la financiación y de los bancos se convierte en un no problema. No lo es. Entiendo que ahora mismo te suena como que demuéstramelo, ¿a qué te refieres? Hay que primero comprender la interacción entre unas cosas y otras en el nuevo modelo de incentivos de la economía participativa. Pero cuando empiezas a interiorizar un poquito lo que es la planificación participativa, comprendes que financiar proyectos a largo plazo, por ejemplo, una persona de 22 años, por dar un ejemplo de algo que hacen los bancos tradicionalmente, una persona de 22 años no puede, con lo que haya trabajado, comprarse una casa. Pero está claro que desea comprarse una casa, con lo cual hace falta un cierto tipo de financiación y pueden intervenir instituciones financieras como lo hacen hoy en día. Pero en una economía participativa, la diferencia es que se convierte en una chorrada, porque la financiación de una institución financiera en una economía capitalista, la dificultad reside en el cálculo del riesgo de recuperar ese préstamo por parte de la institución financiera.
En la economía participativa ya no existe ese riesgo. No hay... Se limita a restar derechos de consumir sobre cierto plazo para cualquier trabajador hasta que haya devuelto el préstamo, pero es algo que se hace de forma prácticamente automática, como hoy en día sería comparable con un impuesto, ¿vale? Sería comparable con un impuesto, pero el riesgo es prácticamente cero. Seguirían habiendo riesgos, como por ejemplo que si algún consejo de trabajadores se reúnen estas personas que están aquí, estos 6 que están aquí, deciden crear una empresa de algo que realmente ellos piensan tener un saber hacer, y intervienen en el proceso de planificación, ¿vale? O de reiteración, que llamamos, que es algo muy misterioso, ya lo sé, porque no lo he explicado del todo bien. Y deciden, pues, hacer un proyecto donde explican a su federación de trabajadores que ellos, con los recursos que existen, con los precios de las cosas que existen, pueden producir estos bienes deseados, que han sido, el deseo es expresado por los consumidores. Por supuesto, no puedes ponerte a producir cosas que nadie va a comprar, obviamente, no, o lo puedes hacer, pero no te vamos a pagar por ello. Y es posible que en su proyecto ellos hagan ciertas estimaciones y es posible que se equivoquen, con lo cual lo que la sociedad haya invertido en estos trabajadores se acaba perdiendo porque ellos mismos han hecho un cálculo erróneo. En ese caso es la Federación de Trabajadores que cumple con la misma función que hoy en día cumplen los bancos, es decir, de evaluar un proyecto si es bueno o malo, de calcular el riesgo e intentar recuperar con los proyectos buenos lo que perdieron en los proyectos malos, ¿vale? Pero realmente es un no problema. Ahora, tú has sugerido algo que es más un estadio intermediario, que eso siempre surge, es entre hoy y una visión de una economía participativa. Hay estadios intermediarios, no vamos a estar aquí esperando a que caiga del cielo, obviamente habrán experimentos intermediarios. ¿Cómo hacerlo? Se pueden implementar ciertas nociones de una economía participativa, como la división laboral, como la autogestión, en ciertas instituciones, pero claro, tienes que tener en cuenta que estás en un marco institucional capitalista y es diferente. Ahí ya entran en cuenta muchísimas cosas y habría que hablar muy concretamente de qué proyecto, en qué ciudad, en qué sitio, y no llegarías a una solución perfecta, pero sí podrías llegar a algo que tú has sugerido, implicar más a los trabajadores, implicar más a quienes afectan las decisiones que toman ciertos bancos, pero no llegarías a un modelo perfecto, obviamente. Los bancos seguirían siendo los bancos. Públicos. ¿Perdona? Públicos. Públicos, sí, pues sería muchísimo mejor, desde luego, que lo que hay ahora, estoy de acuerdo. Pero ahí no tengo yo una respuesta. Para un estadio intermediario no tengo una respuesta fácil que darte. No sé si habías pensado algo, tenías algo hecho. Mucha gente piensa en muchas cosas cuando hablamos de participalismo entre nosotros, y mi opinión solo es una más. Pero no existen soluciones, milagros que puedas exportar a cualquier caso. Sí, mi pregunta iba en relación a lo que has comentado al principio de lo que entiende, o sea, se resume en lo que es el derecho a decidir, ¿no? En las tomas de decisiones, a quién le afecta y cómo. Entonces, lo que tal cual lo has puesto, no estoy en desacuerdo, pero y creo que deja el problema es que, dicho de esa manera, tiene el problema de que deja una puerta abierta a lo que es la gran parte de toda esta falta de democracia que estamos viviendo. Entonces, es decir, ¿cómo se definiría cuando, digámoslo así, nace el derecho a decidir sobre una cuestión? Entonces, el asunto es que si se dice, hay una ley tal, y entonces te preguntas a la gente, ¿te afecta? Y vamos a decir, pues creen que no, o les cuentan que no. Ah, pues no, pues me aparto y nada. Pero resulta que a lo mejor nos ha dicho, y eso sí afecta, que es la gran trampa. Puede incluso, yendo un poquitín más allá, que incluso con buena fe que hace la ley, crea que no afecta, que eso ya escucho suponer a veces. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, de antemano, digamos, forzar a alguien a expresarse diciendo,
si te afecta o no te afecta, y entonces ahí renuncias a tu derecho a decidir posible sobre ello. Entonces claro, eso es un chantaje que no puede ser así. La cuestión es en el momento en que se conozca que algo afecta, en ese momento nace tu derecho irrenunciable a decidir sobre esa cuestión, que es el asunto, y lo que no se pone nunca, o sea, es saber interpretar de esa manera las cosas. Te voy a contestar a la pregunta. Es que si no, vas a ver que si no te vas a enrollar para nada. Te explico. Perdona que te interrumpa, ¿eh? Es que tienes que comprender, yo hablo de economía y lo que yo me refiero es a decisiones que pertenecen a la esfera económica. El que tú estás hablando de decisiones que pertenecen a la esfera política, lo cual es cierto, es mucho más complejo y es un debate que ya existe. Yo estudié Derecho y yo sé que la cosa más difícil del mundo es saber quién tiene que decidir sobre qué. De hecho mismo me hablaba Meli justamente de, por ejemplo, la ley de aborto, ¿no? La ley de aborto, ¿qué tiene que decidir sobre la ley de aborto o sobre el aborto de las personas? ¿Tiene que decidir toda una sociedad o tiene que decidir las personas afectadas? ¿Quiénes son las personas afectadas? No lo sé. Eso es... Hay toda una doctrina jurídica de pensadores, de filosofía moral, en las que cada uno tiene argumentos buenísimos y podemos estar de acuerdo, discrepar, no lo sé, es un debate interesantísimo, pero yo hablo de decisiones en el ámbito del lugar de trabajo, en el ámbito económico, lo cual afortunadamente para mi caso y para aquí, para responder a tu pregunta, es mucho más fácil, porque las decisiones en el ámbito económico son mucho más claras que cuando hablas de decisiones, por ejemplo, de derechos políticos, porque tienes toda la razón. ¿Perdona? O empresarial dices, ¿no? ¿Has dicho? No, voy más allá, pero no. Ah, va más allá, perdón, no te he oído bien. Sí, es mucho más complejo, pero es que yo no he venido a hablar de eso. Es por eso me refiero a que hablamos de decisiones solamente de la economía, no hablo de la política. Hacer una política participativa, se puede hablar institucionalmente de hacer asambleas de ciudadanos y todo lo que quieras, pero es verdad que a nivel de cuestiones, saber cuánto afecta las decisiones sobre este o este otro tema es mucho más complejo que decidir cuánto afecta una decisión que toma un grupo de trabajo dentro de una cooperativa, por ejemplo, ¿vale? No digo que se pueda alcanzar una precisión exacta, 6 cifras después de la coma, saber cuánto te afecta a ti más que a ti, no, eso obviamente no. Pero sí es mucho más fácil que en el ámbito de las cuestiones políticas y de derechos políticos. ¿Contesta tu pregunta? No, es que yo iba mucho más allá. O sea, yo digamos, he hecho introducción básica para entender el concepto, y luego ya elevado en el macro. Pero Pues, háblame de... sí, sí. Al trabajo, entonces sí te puede contestar. Vamos a ver, pues digo que elevado al... a ver, a niveles... O sea, yo no voy a casos intermedios concretos, digo, voy a que se entienda el concepto para luego se aplica a donde se quiera, evidentemente. Trabajo lo que sea. Entonces, desde el principio básico que he expuesto antes, ahora mismo tenemos una situación que que afecta a todos los niveles, que es que por ejemplo, la ley del suelo y esas cosas que se hicieron hace 15 años, ¿quién iba a prever, vamos, salvo alguno muy así, que iba a prever que ahora mismo estamos pagando las consecuencias de eso, todos? La especulación, la burbuja inmobiliaria, todo eso, que no se podía prever, no se podía, era imposible. Entonces de momento te dicen, mira, esta ley va a crear trabajo, va a dar, etcétera, va a dar prosperidad, etcétera. Pero, y entonces, pues nadie decidía, o muy poquitos decían en contra de esa porque creían que nos afectaba. Ahora, ¿qué ocurre? Hemos visto que eso nos afecta, entonces, ¿qué ocurre? Con esa filosofía de que lo que se dice de primeras, pero que luego tiene unos efectos secundarios y terciarios que a lo mejor no se saben prever, se quitan las posibilidades de poder decir sobre ello. Entonces, parte de todo esto es que no hay posibilidad de hacer un debate y un análisis más profundo, y entonces se quita el derecho a debatir en todos los ámbitos. Entonces, es cierto que es lo que tú dices, lleva una parte política, porque de alguna manera es muy difícil, imposible, eliminar la parte política, pero que tampoco se puede ceñir a cosas ámbitos muy concretos. Digamos, esa mentalidad de poder analizar todo, sobre todo lo negativo que le afecta, y decir, oye, ¿qué es que puede ocurrir esto? Y a lo mejor dice uno, hombre, es muy poco probable, no sé, sí, pero estás abriéndome la puerta, entonces eso me ha hecho a decidir en contra. Entonces te llaman cenizo, te llaman de todo, pero es que está ahí. Entonces, claro, esa base de no permitir esa crítica está llevando a situaciones que es justamente el principio de la democracia, de poder decidir entre todos lo que nos afecta a todos. Entonces,
hay que darle una vueltecilla, pero y que se acepta, claro, todo lo que sea cuestiones colectivas, hay que aplicarlo esa filosofía. Es que cuando me hablas de leyes, de nuevo me hablas de cosas que se toman. La ley del suelo me has dicho, ¿no? Decisiones. Bueno, decisiones. Las decisiones que sí, las que se toman en el lugar de trabajo es algo concreto y en el que puedes establecer a quién afecta qué decisiones, aunque te equivoques y que luego necesites experiencia para rectificar y tengas que ajustar en el futuro. Laboral, por ejemplo, ¿Perdona? la forma laboral, esas cosas. No, es el que está hablando de empresas solo. Pero es que tienes que hacerme preguntas dentro del modelo de economía participativa, porque tienes que comprender, y lo comprendo, que la reforma laboral tiene que ver con derechos de contratación que dentro de una economía participativa ya no existiría. Todo el mundo tiene un trabajo, todo el mundo tiene derecho a un trabajo y existen instituciones que colocan a los trabajadores donde quieran ir, de la misma forma que existen bolsas de trabajo, pero sería algo mucho más institucionalizado y mucho más general. Existirían federaciones de cada industria que ofrecerían puestos cada año, que tienes que tener en cuenta muchísimas cosas que si intentas coger un problema de hoy e implementarlo a la economía participativa, será como intentar meter un triángulo dentro de un cuadrado, no va a caber, ¿sabes? Ahora entiendo tu preocupación y se pueden decir cosas interesantes sobre cuánto afecta tal decisión hoy en día para poder intentar proyectarnos un poco, vale. Pero no estamos hablando ya de economía participativa, estamos filosofeando y es muy interesante. Pero yo no soy ni más competente ni más ni menos que nadie de aquí para hablar de eso. Sí, claro. Te caes. Bueno, en primer lugar agradecerte porque no tenía yo una noción directa de la economía participativa y realmente ha sido interesantísimo lo que has dicho. Quería señalar algo en defensa de Keynes, porque Keynes no estaba tan perplejo sobre cómo reemplazar al capitalismo. Lo que pasa es que no lo propone. Cuando llega el momento de las proposiciones concretas, Keynes se ciñe al orden existente. Sin embargo, yo lo dije en el Google, en la teoría general, cuando él analiza la obra de Silvio Gesell, él dice que en el prólogo, primero hace un gran elogio de Silvio Gesell, dice que en el prólogo de su libro, basta leerlo para darse cuenta de la calidad moral de Silvio Gesell. Ahora, Silvio Gesell proponía básicamente dos o tres cosas. Una era reducir a cero el interés del dinero. Para ello proponía una famosa teoría que dio vuelta al mundo hasta los años 30, que era la teoría del dinero sellado. Había que sellar el dinero todos los meses para que conservara su valor, si no el dinero perdía valor. De esta forma, él reduce a cero el interés del dinero porque lo hace incurrir en costos de mantenimiento. Y lo otro que proponía era la nacionalización de la tierra y la entrega a los productores, no por el Estado, sino la entrega a los productores. Keynes hace un gran elogio de esto y él dice que esta es la respuesta al marxismo. Lo que pasa es que, como buen político que era y hombre del sistema, se abstiene de proponerlo. De cualquier forma, yo recomiendo a todos leer, es bastante difícil conseguir el libro de Silvio Gesell, yo lo conseguí en Estados Unidos, pero es un libro interesantísimo. Pero de cualquier forma quería señalarte, volviendo un poco al tema político, porque, claro, tú dices que tú hablas de economía, pero las medidas que tú propones de una economía participativa no se pueden implantar ni conseguir sin una reforma política revolucionaria, sin que el poder, o sea, claro, sin que el poder lo tomen los representantes de la clase trabajadora, si no es imposible.
Que yo conozca, hubo varios intentos de economía participativa. Uno fue el de Bela Kun en Hungría en el año 19, también el del el gobierno comunista de Baviera, también en el año 19, del cual Silvio Gesell fue ministro de Economía, y era un poco el programa de los mencheviques en Rusia y de los socialistas agrarios. Pero claro, sin el poder, la economía participativa no se puede implantar de ninguna manera. Bueno, creo que esta es también tu opinión, yo quería plantearla. Hombre, desde luego, estoy totalmente de acuerdo cuando dices que no se puede reformar una esfera de actividad de la vida humana sin tener en cuenta las demás esferas de actividad. No puedes reformar la economía, tener trabajadores que se rigen democráticamente en el trabajo, que desarrollan una cultura de la democracia, que saben lo que es la remuneración justa, que saben lo que es la confianza que se adquiere con el tiempo, de saber lo que es la solidaridad, y luego en el ámbito político seguir con la misma mierda que hay ahora, o en otros ámbitos que sea. Eso es imposible. De hecho, un cambio en una esfera tiene inmensas repercusiones sobre las otras, y viceversa. Se puede tener una revolución feminista absolutamente increíble, y esa revolución puede ser contraatacada porque realmente no se hayan conseguido cambios en otras. Esa dinámica es innegable. Ahora, yo no conozco los ejemplos que tú has citado. Un poco escéptico a saber si es realmente economía participativa en el año 19. No, probablemente habría que mirar lo que más cerca podamos encontrar a gran escala sería probablemente el ejemplo de la Revolución Española. Pero nadie antes ha intentado describir las instituciones como se ha hecho con la economía participativa, que empezó en los años 80 y se publicó en los años 90, es bastante reciente, aunque es totalmente cierto que se inspira de cosas que ya han existido, pero luego las completa con lo que se ha considerado que no estaba contestado en otras propuestas, lagunas que quedaban en otras propuestas. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho. Me agradezco mucho. Quería citarte además que cuando Lenin implanta la NEP, la nueva política económica, en los años 20, en realidad es bastante cerca de una economía participativa. Tiene cosas de lo que tú has dicho, tiene cosas. Y después Bukharin insiste en el tema. Lógicamente Stalin termina con Bukharin, lo fusila y se terminó la historia. Pero hubo tentativas históricas. Ahí ya sí que más que escéptico, ya creo que no estoy nada de acuerdo con perdón, pero es normal porque no hay que leer todo lo que es la economía participativa y no conformarse con una charla hecha tan brevemente. Pero desde luego en una economía comunista como la que fue en la Unión Soviética, ahí se trataba de planificación centralizada, lo cual desde mi punto de vista y los que defendemos el participalismo es tan horrendo, incluso más horrendo que el capitalismo, porque conlleva el fin de los derechos políticos, conlleva el uso totalmente ineficaz de los recursos, lleva a muchos horrores que ya hemos visto en blanco y negro y en color. Así que bueno, me siento un poco desarmado porque me hablas de personas que no conozco, pero muy interesante. Vale, si os parece, antes de que nos llueva, quedan 6 personas por ahora apuntadas. Os podéis seguir apuntando si queréis, pero vamos de 2 en 2, ¿vale? Y así lo hacemos más rápido antes de que nos llueva. Sí, yo de todas maneras, bueno, agradecerte la charla, pero vamos a ver, a mí me resulta un poco puestos a idear utopías o a idear modelos de sociedad, incluso de economía. Me resulta un poco corta tu propuesta, o sea, un poco insuficiente, ¿no? Y me resulta insuficiente porque yo creo que parte de premisas, cuando has hecho toda la introducción de el individuo, lo que se decide sobre uno mismo, las cosas y tal, parte de una concepción que ya me viene de lejos, que bueno, tan de lejos como de la época de Kant, ¿no? En donde
Kant afirmaba, mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro, ¿no? Esta es la premisa que de alguna manera informa y contiene todo el derecho que ahora conocemos, ¿no? Y bueno, y eso se basa fundamentalmente en una visión del mundo mecanicista de la época de Newton, ¿no? Resulta que entre medias ya ha pasado mucha agua y ahora mismo pues las construcciones que hace gente como Pacet o como Naredo, como otros economistas que estamos estudiando, pues lo que te plantean es fundamentos en base a la física actual, en donde aspectos tales o conceptos tales como la libertad están profundamente ligados a la necesidad, y entonces ya no se dice mi libertad llega o mi necesidad llega hasta donde llega la libertad del otro o la necesidad del otro, sino que se funde y se complementa con la libertad y la necesidad del otro. Con lo cual, definir, como decía el compañero, a mí me gusta la intervención de Óscar, porque es que efectivamente los efectos ahora mismo van mucho más allá de las previsiones que pueda hacer un gestor o que pueda hacer un gobernante, ¿no? Entonces, obviamente que los elementos o los instrumentos para la participación en la toma de decisiones tienen que ser mucho más amplios de los que ahora mismo están planteados, ¿no? En el tipo de, digamos, de democracia representativa, institución y tal. Y por eso, pues nos planteamos, cuando estamos hablando de revoluciones o estamos hablando de planteamientos, lo planteamos, digamos, con mucho más calado. Y entonces, claro, ya no hablamos de consumidores, ya planteamos aspectos tales como que no es exclusivamente el esfuerzo el que define la remuneración, ya ni siquiera hablamos de esfuerzo o de remuneración, ya podemos en práctica un axioma que también es muy de antiguo, pero que nosotros podemos remozar, que es de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, y todo esto complementado obviamente con toda la nueva concepción que nosotros hacemos sobre la recuperación de los bienes comunes y todo lo que significa una economía o una manera, más que economía, una manera de resolver nuestros problemas sobre la base de que todos somos responsables, ¿no? Y vamos más allá de la sociedad de los derechos, y entonces nos planteamos como la sociedad o las personas que tratamos de resolver o gestionar con mayor responsabilidad nuestros asuntos, los asuntos que nos atañen. Con lo cual se me queda muy corto esto, en donde sigue habiendo consumidores, en donde sigue habiendo un tipo de empresario que ya conocemos que toma decisiones según los efectos que calcula, en donde sigue habiendo ese tipo de remuneraciones. O sea, a mí se me queda muy corta esa utopía. Entonces, como muchos de los que venimos trabajando en esto, incluso el tema de democracia, las diferentes democracias que ahora se están planteando, democracia líquida, democracia blanca, democracia de muchas maneras, pues mirad, yo creo que ahora el movimiento nuestro y sobre todo este grupo que nos hemos planteado, yo creo que en el fondo lo que estamos es planteando crear una demo, o sea, consolidar la demo, o sea, consolidar ese pueblo que no se siente pueblo y esa gente que no se siente capaz y partícipe de tomar efectivamente, de resolver sobre los asuntos que le atañen. ¿Cómo se configura luego el poder? O sea, esa cracia, pues eso lo iremos viendo sobre la marcha, y sobre eso es que hace falta, pues efectivamente, que se planteen utopías. Pero ya digo, esta utopía me resulta un poco corta porque, entre otras cosas, me remite a esa teoría de Pavlov, a esa teoría de Skinner, en donde las masas, porque entonces se habla de masas, o las sociedades funcionaban en función de esos estímulos, o en función de, o sea, tú le estimulas o tú le castigas, y entonces la gente actúa en función de eso. Pues eso también es bastante viejo a la hora de plantear utopías. Bueno, yo no te quiero poner un aprieto porque ya mis compis se te han tirado al cuello. Me voy a por unos aspectos... No es que no quiera reaccionar, es que no he entendido nada, perdona, soy muy cortito para estas cosas. Yo hay que hablarme de cosas pragmáticas y no entiendo nada. He entendido que se ha quedado corta la presentación. Vale, la propuesta no puedes decirlo porque no la conoces, a lo mejor hay que leer un poco más. La presentación, bueno, pues es tan limitada como el presentador, y te puedo asegurar que soy cortito para saber lo que es democracia y cogidas aparte, o lo que es
no sé, a muchas de las palabras que has usado que no he entendido. No he entendido muy bien cómo se relacionaba con mi presentación, con lo cual te pido perdón por no reaccionar. No es que he entendido, sí que has hablado de la norma remunerativa, es a cada uno según sus desde cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, pero eso ya lo he comentado. No lo veo incompatible, y tampoco veo incompatible que si dentro de una asamblea de trabajadores deciden, que son los que deciden cómo se remuneran entre ellos. ¿Y lo demás? Ah, bueno. Si deciden remunerarse según esa norma, nadie se lo impide, Bueno, sí se me ocurrían cosas a nivel más macro, ¿no? Pero vamos a ubicar, digamos, en lo que ha sido tu ponencia, que es más lo micro y es en el entorno del centro de trabajo, ¿no? Hablabas, digamos, de dos propuestas concretas. Es sobre la toma de decisiones en un centro de trabajo y también sobre cómo se reparte, digamos, las remuneraciones, ¿no? Entonces, por hablar de cosas que quizás sí, digamos, que tienes más trabajadas o sabes hasta qué nivel están trabajadas, ¿no? Sobre la toma de decisiones, has hablado de que deben decidir las cosas a quienes más afecte una decisión, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, si existen ya, si están definidos, cuáles son los criterios para hallar ese 3,15 que decías tú, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para saber en qué medida afecta una decisión a uno o a otro, ¿no? Si eso está desarrollado en esta teoría. Y también en cuanto a remuneraciones, se opta por el modo 3, digamos, a cada uno según sus esfuerzos y sacrificios. Pues ¿cómo se mide eso también? ¿Cómo se miden los esfuerzos y sacrificios? ¿En horas? ¿En nivel intelectual o físico? ¿Cuáles son los criterios de eso? Y respecto a esta segunda también, si existen unos criterios ya definidos, ¿existe un mínimo y un máximo? Vale, es lo que quiero que me responda. Estas son preguntas muy pertinentes, gracias. Igual te hago repetir la primera, porque voy a empezar por la última, ¿vale? ¿Cómo se mide el esfuerzo? ¿Quién es la persona mejor capacitada para medir el esfuerzo de un trabajador? Desde luego no son ni jefes ni personas ajenas a tu trabajo, son tus compañeros, obviamente. Tus compañeros son quienes van a anotar, evaluar tu trabajo, tu esfuerzo sobre todo. Ahora, por supuesto, llega una consecuencia lógica que me dirás de saber cómo evitar la inflación a nivel de la valoración del esfuerzo, cómo evitar que entre colegas empezamos a decir, tú lo haces muy bien, no, tú lo haces muy bien, tú lo hacer mejor, y acabar una inflación de esfuerzo. Obviamente se tiene que limitar y dar un tope y por asamblea de trabajadores o por lo menos por federación de trabajadores. Yo no voy a decir exactamente cómo tienen que medirse el esfuerzo a la gente que decida en el futuro, porque luego nos acusan de hacer un plano demasiado detallado de lo que será el futuro. No, eso lo tiene que decidir la gente del futuro. Establecemos normas que parezcan razonables y luego lo decide la gente del futuro, pero esas cuestiones han surgido y son muy interesantes. ¿Quién va a tener que decidir sobre el esfuerzo tuyo o el mío? Tus compañeros de trabajo serán quien lo decidirán. ¿Y qué pasa si tú consideras que tus trabajadores no te valoran bien? Pues te vas. ¿Y qué pasa si una persona no se esfuerza a la hora de valorar bien tu trabajo, lo sobreestima o lo subestima? ¿Qué pasa si lo subestima? Pues que te creará un incentivo para marcharte y perderán un buen trabajador y un buen compañero de trabajo. ¿Y qué pasa si lo sobreestiman? Pues si lo sobreestiman, pues ellos mismos se están quitando derechos a ellos mismos a una remuneración, porque como hay un tope, por lógica de matemática, lo que le das a unos lo tienes que quitar a los demás. Eso hará que quizá hayan diferencias dentro de un grupo de trabajadores entre la remuneración de unos y otros, una diferencia bastante, muchísimo menor a las desigualdades que existen hoy en día, desde luego. Y es muy, muy, muy posible, nadie dice que no, que un grupo de trabajadores decida remunerarse a cada uno según sus necesidades y decidan todos vamos a cobrar lo mismo. Y eso serán incentivos, serán cosas con las que se publicitarán cada uno de los grupos de trabajadores. Ven a trabajar con nosotros en nuestro grupo de trabajadores, en nuestra empresa nos valoramos de esta manera y será un criterio sobre el que decidan los trabajadores si irse a trabajar a esta empresa o no. Esta empresa me gusta, pero no me gusta cómo valoran su sistema de valoración, no me gusta. Esta me gusta más, esto le he probado, bueno, será así. Y a lo mejor dominará una u otra, eso no se puede decidir. Y la primera pregunta era sobre...
Más participación. Sí, quienes deciden son a quienes más afecta una decisión. ¿Quién decide? ¿Qué criterio se sigue para ver a quién afecta más, a quién afecta menos? De nuevo, hay cosas que si te pones en situación parecen evidentes y no ves como gente del futuro que decide tomen esas decisiones pudieran pensar de otra manera. Y otras en las que dices, esto es más difícil, más de determinar un criterio u otro. En las partes más fáciles, pues si quieres podemos imaginarnos un ejemplo concreto. Por ejemplo, somos un grupo de trabajadores y decidimos los turnos, los horarios en los que vamos a empezar y los turnos. Obviamente es una decisión que afecta a todo el mundo. Pues a lo mejor podemos considerar que ese grupo de trabajadores decida, aquí ese tipo de decisiones se toman a mayoría absoluta, o a lo mejor este tipo de decisiones se toma al 75%, o a lo mejor aquí tiene que ser por consenso o nada. Yo, por ejemplo, podría imaginar, yo si tuviera mi propia consejo de trabajadores y fabricara, yo qué sé, cualquier cosa, pues para ese tipo de decisiones los horarios, como afectan a todo el mundo de una manera drástica, pues diría, esto o consenso o nada. ¿Vale? Por ejemplo, pero no hay criterio objetivo, ¿vale? Si esa es tu pregunta, y creo que esa es tu pregunta, no existe criterio objetivo. Luego hay otras cosas que se imponen de sí mismas por lógica. Por ejemplo, los ejemplos chorras que he dado antes, pero te aseguro que en algunos sitios donde yo he dado charlas me han dicho, la foto que pones en tu despacho, eso tenía que ser por consenso. Por consenso, o sea, vas a preguntarle al resto de los trabajadores si puedes poner una foto de tu novio o tu novio en la mesa. Bueno, cosas que nos parecen obvias y os han parecido obvias, pues no lo parece obvio para todo el mundo. Y hay otras que son menos chorras, pero también son igual de realistas, que son obvias como respuestas. Son obvias que serán decisiones que tendrá que tomar este grupo de trabajadores o todo el grupo de trabajadores. Por ejemplo, una empresa que decide, pongamos que decida contratar a una persona más o despedir a una persona más. Este tiempo está un poco loco, ¿eh? Que decide despedir a una persona. Pues despedir a una persona o contratar a una persona, podríamos imaginar que eso es algo que afecta a todo el mundo de una manera que a lo mejor dando un derecho a voto a cualquier trabajador sea suficiente. Tú tienes un derecho a veto, quería decir. A veto. Puedes vetar una decisión porque dices, no, yo no quiero trabajar con esta persona, es un pesado, es el examante de mi novia y no quiero verle el pelo. ¿Vale? Sabes que si viene a tu empresa, a tu grupo de trabajo, va a contaminar el ambiente. Pues a lo mejor le puedes dejar, pero no hay criterio objetivo, solo te estoy dando ejemplos de cómo puedes pensar, ¿vale? La economía participativa es todo una estructura de instituciones y de incentivos dentro de la cual instituciones e incentivos que hay que interiorizar para luego ponerse en situación y pensar y ver cómo pueden funcionar las cosas, cómo funcionarían algunas cosas y cómo podrían funcionar otras. Vale, nos quedan tres, ¿os parece que lo escuchamos a los tres del tirón? Sí, sí. ¿Vale? Vale, pues... A ver, mi intención es simplemente compartir, porque bueno, los que venimos aquí de muchas veces, muchas charlas, sabemos que intentamos crear una dinámica. Algunas veces preguntamos y otras veces simplemente por lo que se nos va ocurriendo lo compartimos y ya está. O sea, no es tampoco intención de preguntar. Entonces, a mí lo que se me ocurría, algo que me apetecía compartir un poco, era sobre el tema de la toma de decisiones, la importancia de nuestra libertad a la hora de tomar esas decisiones, y que yo veo que un punto básico es el tema de la formación, la información y la transparencia. Y para este punto yo creo que es fundamental, o al menos una de las ideas que se me ocurre es lo que muchas veces también desde economía se ha hablado de lo del tema de la reducción de jornada. O sea, para estar bien informados, bien formados, no solamente decir hasta los 18 años, sino tirarte formándote toda la vida, pues hace falta tiempo, y para eso quizás sería muy importante que a lo mejor ese tipo de trabajo de echar palas al fogón o de cavar y tal, sea unas horas concretas, ¿no? Para poder tener mucho más tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, fundamental eso. Otra cosa, también se me ocurre que, por ejemplo, el tema de las asambleas, a mí, por ejemplo, yo por lo menos es como funciono muchas veces, ¿no? Me gusta ir a asambleas en las que la asamblea es un espacio de crear pensamiento. ¿Por qué? Porque tengo mis dudas de si las tomas de decisiones a nivel asambleario
son las más apropiadas, al menos en este momento histórico, con el grado de formación que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando se crea el tema de la toma de decisiones, cuando no todo el mundo tiene detalles tan pequeños como es la capacidad de escucha, muchas veces quien más coge el micro no es más que quien más... No, lo digo en este caso que es un lujazo tenerte aquí y es de agradecer, ¿no? Pero que en muchas asambleas quien más coge el micro es quien más necesidad de ego y quien menos capacidad de escucha. Y muchas veces, aunque no tengas ni vergüenza en hablar en público, o sepas hablar en público, te vas, pero es porque dices, no estoy siendo escuchada, o sea, ¿para qué voy a hablar, no? Entonces, en este nivel de formación general que tenemos, creo que quizás las asambleas son un buen lugar para formarnos, para crear pensamiento, pero que quizás la última palabra a lo mejor se puede tomar en un clic de ordenador o en unas urnas, haciendo alguna otra forma, que cuando yo me voy de aquí digo, bueno, no me han hecho ni puñetero caso, yo la última palabra la tome en otro espacio en el que me sienta más libre y que no dependa de la capacidad de escucha de la gente, al menos en este momento histórico, con la formación que tenemos para hablar, ¿no? Y luego otro detalle que a mí, yo sé que no lo has hecho con esa intención, pero lo he escuchado en muchos espacios, ¿no? Lo del empoderamiento. A nivel quizás género, a mí me chirría mucho, que como te digo, no es el caso, pero el tema de me empodero cuando pongo foco en la prensa, hablo con la prensa o doy una charla. Entonces, ya digo que no es tu caso, pero que lo he escuchado en muchos espacios en los que cuando se ha querido empoderar a la gente, lo que se quiere es poner foco. El otro día estábamos en lo de la Solfónica, que hicieron una ópera y había, no sé si 30 personas en un escenario, ¿no? Y a mí me parecía que las vibraciones que nos irradiaban esas 30 personas tenían muchísimo poder en aquel momento, ¿no? Igual como tiene mucho poder a lo mejor cosas como cómo miramos a un niño. Tú estás sentadito, contemplas a un niño y eso puede tener mucho más poder del que pensaba. Y como te digo, yo sé que no lo dices, pero que en muchos espacios como que se quiere que el empoderarte sea coger foco, ¿no? Y estamos trabajando siempre mucho desde el 15M, ¿no? El del liderazgo más disuelto, ¿no? De que no es incompatible con lo que tú dices, ¿sabes? Es un poco ampliar porque en otros espacios sí, como que siempre el empoderarte es coger roles de ego y foco, que como te digo, se pueden hacer esos mismos roles desde la máxima generosidad, que es como las hechito la gente que viene aquí, que lo hacen desde el compartir, no desde el conseguir foco. Bueno, pues esa es mi reflexión. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por la charla y yo creo que es un concepto muy interesante. Pero me entra una duda y también hace un par de años vino Michael Albert y habló de economía participativa y me entró la misma duda. Y me pregunto si el sistema de remuneración de cada uno según sus esfuerzos y sus sacrificios no puede provocar unos incentivos perversos o incluso masoquistas. Yo pongo un ejemplo. Soy profesor, entonces imagino que tengo dos clases con dos grupos de chavales. El grupo 1 son chavales rebeldes, desmotivados, quieren estar haciendo cualquier otra cosa que no sea estar en clase y sobre todo quieren estar peleando entre sí. El otro grupo es un grupo de chavales empollones, súper motivados, realmente ya tienen mucho interés en aprender. El primer grupo, ambos necesitan esfuerzo, pero el primer grupo necesita un sacrificio más, porque es más duro. Y entonces necesito mucho trabajo simplemente para motivarles y para que sea un grupo de chavales motivados y receptivos a aprender. Bueno, me imagino que en el primer año hago este esfuerzo y ya cuando termine el curso, este primer grupo de chavales también es motivado
como el segundo grupo. Ahora el segundo curso sería menos esfuerzo para enseñarles. Entonces, mi duda es que si, ya que necesita menos esfuerzo y menos sacrificio, tendría menos remuneración. Bueno, imagino en otros casos, por ejemplo, trabajadores en una mina. Si mejoran sus condiciones de la mina para que sea menos peligrosa, para que sea menos dañino a la salud, entonces esto no implicaría que ya están haciendo, ya después de estas mejoras, ya están haciendo menos sacrificio y menos esfuerzo. Entonces esto no implicaría que percibirían menos remuneración. Y bueno, también otra cosa es que más adelante a mí me gustaría mucho que en otro momento hables más de la planificación participativa, porque yo creo que un problema que tengo es pensar en cómo esto que veo cómo podría funcionar en escala micro se puede trasladar a la escala macro, y yo creo que viene de ahí en la parte de planificación participativa. Vale, si luego nos importa rubricar. Sí, claro. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo no tengo mucha idea de economía, entonces a lo mejor mis preguntas son muy básicas. Bueno, lo primero más que una pregunta es una reflexión. El argumento que has puesto del liberal que ha puesto el ejemplo de dos personas, para medir el esfuerzo de dos personas, una que mide 2,10 metros y está, bueno, como un tanque de fuerte y otro nada, me parece que es un argumento muy viciado, ¿no? Porque esa persona que a lo mejor es más enclenque tiene otras capacidades. O sea, no hay que medir el esfuerzo únicamente en eso, ¿no? Es como una cosa... Era un ejemplo chorra para hablar de únicamente el esfuerzo físico y que luego se puede aplicar el esfuerzo intelectual, cualquier esfuerzo. A cualquier... Bueno, luego te contesto. Sí. Y luego la otra pregunta es, bueno, partiendo un poco de todo lo que has hablado de la economía participativa, mi pregunta se sale un poco de eso. Imaginemos que ya nos hemos agrupado una serie de personas, hemos intentado aplicar un poco los parámetros de la economía participativa, tenemos un proyecto. ¿Tú crees que tal y como está ahora la situación se puede sacar un producto que sea competitivo, con un precio justo, que pueda estar en el mercado sin pasar por lo que utiliza toda la gente, todas las empresas ahora, que son pues la mano de obra prácticamente regalada en los países en vía de desarrollo, etcétera, etcétera? ¿Se puede tener un proyecto y realmente que sea justo aplicándolo y que tenga futuro en el mercado? Y nada más. Muy breve, muy rápido. Hablabas del ejemplo de Argentina, una fundición o... Bien. Este Parque del Retiro o otros lugares como las instalaciones deportivas de Madrid que han sido públicas hasta ahora se están privatizando, es decir, se están convirtiendo en esas fundiciones. Hasta ahora no, pero las están haciendo así. ¿Cómo encauzamos ese trabajo participativo del que hablas en estos lugares que, debiendo ser públicos, se están empezando a privatizar? Si cabe esa democracia participativa, esa autogestión en estos sitios que deberían de ser, ante todo, públicos. Sanidad, educación. Hola, a mí me ha gustado un montón y he entendido, yo no tenía mucha idea, no sabía si venía a ir a hablar de cooperativas o que estaba un poco perdida, y me ha gustado mucho la explicación de Argentina. Es que me ha quedado muy claro, así como se puede reproducir lo mismo y luego también, pues no sé muy bien, no sé si igual lo has dicho y no me he enterado, si esto está funcionando aquí en España, si en las cooperativas se intenta reproducir en algunas este modelo o no. Y luego también, pues lo que se hablaba, claro, de que esto está dentro de un sistema político, y tú hablabas como de ir implementando medidas. O sea, tú abogas, claro, como de momento el sistema capitalista neoliberal, pues no podemos echarlo abajo inmediatamente. Tú abogas por ir implementando medidas, por ir cambiándolo desde abajo con este tipo de medidas. Muy bien, gracias. Vale. Me va a costar
contestar, recogerlo todo. ¿En qué orden lo hago yo? Como quieras. Voy a empezar por... ¿Puedes dejarlo? Ah, es que si lo tenemos cerca. Sí. Vale, vale. Me voy a sentar. Llega, ¿sabes? llega. Me voy a sentar, me voy a sentar. Ah, no pasa nada. Aguas lo que ¿Cómo implementar? Voy a coger el tema un poco general de cómo implementar medidas a corto plazo sin haber conseguido estar en una economía participativa. Fácil no es. Está claro que si tú vas a crear una empresa, una cooperativa o como lo llames, que va a producir cualquier producto, cualquier servicio, hay ciertas cosas que puedes implementar. Puedes implementar partes de la autogestión, puedes implementar muchas cosas, pero vas a jugar contra las fuerzas del mercado y vas a estar compitiendo con productos abaratados porque estás en una economía capitalista y eso es una realidad innegable. Y eso ha ocurrido. Ha ocurrido en empresas donde, por ejemplo, estaban produciendo, estaba funcionando la empresa, pero de repente estaban compitiendo con gente que abarataba su producto porque no tenían... ¿cómo se dice? No tenían servicio de cuidar a los niños de los trabajadores. No me sale la palabra. Guardería. Eso, jolines, guardería. No tenían guardería, algunos no tenían aire acondicionado, no tenían ciertos no lo quiero llamar privilegios porque son derechos básicos para cualquier trabajador, pero otros no competían en el mismo mercado y no tenían esa misma organización. ¿Qué haces? Obviamente la libertad de poder implementar ciertas características, ciertos aspectos de la economía participativa depende de la fuerza que tengas, y la fuerza que tengas depende de lo grande que tengas. Si eres una empresa sola en medio de un mercado totalmente liberalizado, tus opciones y tu maniobrabilidad es mucho menos importante que si estás dentro de una federación, dentro de una cooperativa integral, donde ya hay varios, decenas, incluso centenares de empresas que ya funcionan como tú y que ya pueden implementar incluso partes de la planificación participativa, ¿vale? Ninguna economía es cerrada, obviamente. A mí me gustaría poder pensar en un futuro donde estamos en una economía participativa, donde el mundo entero funciona según este modelo. Pero incluso si un país lo consigue, seguirá siendo una economía cerrada con relación al resto del mundo, es decir, que tendrá con el resto del mundo seguir teniendo una relación que sea de mercado tradicional. Se pueden pensar mecanismos para intentar reducir las desigualdades sin tener que cambiar totalmente las instituciones, porque no se tiene que esperar a que todo el mundo sea perfecto para poder implementar ciertas cosas, y se hace en algunos lugares. Por ejemplo, en una relación comercial, cuando tú entras en un intercambio, cuando entras en un intercambio conmigo, tú eres una empresa y yo soy otra, ¿vale? Yo tengo más poder de negociación porque yo puedo hablar contigo o puedo hablar con quien me da la gana, ¿vale? Y tú solo me tienes a mí, con lo cual en el poder de negociación en nuestra relación yo tengo mucho más poder que tú. Eso significa que en entrar en la negociación solamente entras porque vas a ganar algo, ¿vale? Pero, y yo también, en este intercambio que vamos a tener tú y yo, pongamos que ganamos 100.000 euros, ¿vale? 100.000 euros de más que si trabajáramos cada uno por nuestro llado, intercambiamos. Pues yo, como tengo mucho más poder, de esos 100.000 me voy a llevar 99 y tú te llevarás las migajas, ¿vale? Eso es así como funciona una relación comercial en una sociedad capitalista. El que más poder tiene de negociación, más se lleva. Bien, ahora pongamos que tú eres una empresa participativa, yo también. Pues podríamos imaginarnos que en ese caso yo decidiera tener un criterio que, según tu tamaño y según tu nivel de desarrollo como empresa, te lleva hasta el porcentaje, ¿vale? Y hasta que tú y yo estemos a una misma altura. Eso es lo que se hace en algunos lugares. Se podría hacer entre países, entre empresas. Pero para eso tienes que tener una red algo desarrollada. Con lo cual, repito, tu poder de implementar ciertos aspectos de la economía participativa depende del poder que tienes. Si estás totalmente aislado y si sois 10 trabajadores, no te hagas demasiadas ilusiones. No es que el modelo sea para tirar a la basura. Es que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, con las que se tienen que cumplir. Contesta tu pregunta. Otra pregunta era...
Era muy interesante lo que has planteado, sí. Lo único que me has hablado de los alumnos de una clase, entiendo lo que quieres decir, pero hablas de incentivos perversos. No he entendido muy bien por qué. Te quería preguntar más, pero luego ha venido otra persona a hacer preguntas. ¿Quieres decir por eso que...? Mi preocupación es que después de hacer un esfuerzo inicial para mejorar las condiciones del trabajo, básicamente, luego esto implica que en el futuro necesitan menos esfuerzo y menos sacrificio, así que a lo mejor mis compañeros dicen, bueno, esta clase ya no es difícil de enseñar, no es un trabajo duro, entonces... Pero el esfuerzo es algo que puedes... el esfuerzo se mide de una forma constante. El esfuerzo es... No hay ningún trabajo que tenga un estadio parado donde no puedas nunca esforzarte más. Siempre puedes esforzarte más. Y si te esfuerzas lo mismo que todos, o un nivel normal, no tiene por qué ser ningún drama. No vas a vivir en la miseria, desde luego. No está hablando de una sociedad donde solo van a ganar bien los que se esfuerzan muchísimo. No estamos construyendo las pirámides de Keops, no va a vivir nadie con latigazos a decir trabaja más, no se trata de eso, no es la dictadura del esfuerzo, al contrario, es igualdad entre trabajadores según ciertos criterios, y si tú te esfuerzas más, que esa sea la única fuente legítima de un mayor fuente de ingresos, de un mayor ingreso para ti, ¿vale? Que si tú cobras más que yo, que sea porque te has esforzado más, porque has trabajado más horas o porque te has sacrificado más, por lo menos según los demás, pero nada más. Que no sea porque no lo sé, porque nos haces chantaje, porque dices no se me ocurren, que no sea porque eres Cristiano Ronaldo y dices si no me voy a otro equipo, que no sea porque has nacido en una familia adinerada, que no sea por eso, que sea únicamente la única fuente de mayores ingresos que sea el esfuerzo y el sacrificio, porque es la única que es legítima moralmente. Luego, ¿cómo se mide? Y los incentivos, yo en el ejemplo que tú me has dado no he visto dónde estaba el efecto perverso y me molesta porque te quiero contestar. Si luego me lo explicas mejor. Sí, el efecto perverso es que en vez de para seguir teniendo una remuneración más alta, sigo esforzándome en mantener esas condiciones difíciles. Hay profesores de colegios que tienen clases que son excelentes porque ellos son excelentes y hacen que todos sean mejores. Y tengo un ejemplo en concreto. Y es una persona, es profesor de matemáticas, que hace más de lo que hacen los demás, hace más de lo que le proporciona su educación o su saber hacer que él intercalando a los demás. Podría perfectamente hacer esas clases y sería buen profesor, pero él hace más que eso. Innova en sus clases, se esfuerza con sus alumnos, se interesa, y eso lo ven sus compañeros, lo saben valorar. Ese es el tipo de esfuerzo que podría llevar a una mayor remuneración, quizá. ¿Vale? Pero perfectamente podrían los trabajadores de una escuela podrían decidir, aquí es a cada uno según sus necesidades, ¿vale? Eso no lo tengo que decidir yo desde el 2013 a quien implemente eso en el futuro, aunque sea mañana. ¿Algo se queda sin responder? Yo creo que sí, pero tengo una memoria fatal. No, yo comentaba lo de sitios como este que deberían de ser públicos, que se están privatizando, cómo podemos autogestionar los jardines, las instalaciones deportivas en Madrid. Se están privatizando. La sanidad. Luchar y luchar, no hay otra respuesta. Yo estoy en una tendencia sindical que está pidiendo que autogestionemos estas cosas. Bueno, aquí quizá la mejor respuesta que te puedo dar es que si hablamos de autogestión, quizá deberíamos empezar por nosotros mismos, nuestros propios movimientos que fueran realmente autogestionados. No digo que no todos lo sean, pero que no todos no lo sean, pero sí que existen sindicatos, colectivos, grupos, organizaciones que abogan por una mayor justicia y que hablan de democracia económica y justicia económica, pero lo hablan en esos términos un poco mal definidos, como yo decía al principio, y eso hace que a lo mejor no seamos convincentes a la hora de
convencer a más y de crear un cambio de real. Es que a lo mejor tenemos que nosotros cambiarnos a nosotros, a nuestros propios grupos de trabajo. Tenemos que experimentar primero porque aprenderemos mucho de ello. Porque no, una cosa es lo que pones en papel y lo que puedes sacar, deducir de la lógica, pero otra cosa es lo que la experiencia te aporta. Y se aportan muchas cosas. He mencionado la plataforma de afectados por la hipoteca de Castellón y más ejemplos a nivel mundial. Y sí, se pueden aprender mucho de ello. No hay que tener la arrogancia de decir, este es el modelo, es lógico, con lo cual hay que implementarlo ya, hay que hacerlo así. Sería un poco arrogante por mi parte decir una cosa así. Ya soy francés, no hace falta que sea más arrogante todavía. Porque los que estáis por esta economía participativa pensáis que hay unos límites que no se pueden superar, ¿no? Perdón, ¿qué límites? Sanidad, educación, transporte público y tal, eso tiene que quedar en manos de un Estado que los coordine, ¿no? Y que los organice y que los provea. Digo eso porque de eso no has hablado nada. Es que claro, eso es la esfera política, pero obviamente no sería compatible una esfera económica regida por principios participalistas y por otro lado tuviéramos una esfera política con un Estado, con una burocracia, no sería compatible. Habría que hablar de lo que sería una sociedad participativa con una política participativa y gente trabajando en ello que podría estar sentada aquí y hacer una charla muy interesante también. Si quieres te puedo referir a escritos sobre esto. Pero es otro tema, no es la economía y es la política. Lo que pasa es que se están haciendo empresas de cosas que deberían de ser públicas. Si tienes un grupo de trabajadores hoy en día que realmente quiere autogestionarse, existen principios que se pueden implementar y nosotros mucho que podemos aprender de ellos. Pero tienen que querer esos trabajadores y tienen que poder. Hay una relación de fuerza en la que ningún argumento que tenga que ver con la economía participativa tiene que ver con estrategia. Me dices cómo llegar a controlar o a llevar de una forma autogestionada ciertas empresas. Yo no tengo esa respuesta, eso son consideraciones estratégicas que todos tenemos que sentarnos y pensarlo. Yo, desde luego, son cosas sobre las que he opinado y escribo y tal, pero no tiene que ver con el modelo de economía participativa. El cómo llegar de aquí a aquí, ahí es más complicado. Y es más complicado y es más sujeto a opinión. No, es difícil decir yo tengo razón y tú no la tienes porque A más B. No. Las consideraciones estratégicas son